Es un gozo y un placer estar compartiendo la preciosa palabra de nuestro Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Zaqueo, le dijo, porque el Hijo del Hombre, y a toda la gente que estaba allá afuera, viendo que Jesús había entrado a la casa de un publicano, y le dijo a toda esa gente, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, Jesucristo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Jesucristo vino a rescatar nuestra mala manera de vivir por el pecado que se cometió allá en el Edén, allá en el paraíso. Allá Adán y Eva desobedecieron la palabra, el mandato de Dios, y por eso ahora nosotros, el mundo entero, vive en pecado. Pero dice la palabra que Dios nos ha amado tanto que no quiere destruir a su creación, sino que quiere rescatarla, y envió a su Hijo Jesús. Y por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. El mundo está perdido. El mundo está perdido en sus delitos y en sus pecados. Pero Jesús viene a darnos esa vida y vida en abundancia. Así como existe el bien, existe el mal. Jesucristo lo dijo. El enemigo, Satanás, dice la palabra del Señor, anda usando a los hombres, anda usando a la gente. Y el enemigo Satanás viene a hurtar, a matar y a destruir. Dijo Jesús, refiriéndose a Satanás, que entra en el hombre por el pecado y viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oye, mi amigo, oye, mi hermano, Dios nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesús para que nosotros seamos salvos. El hecho de que estén sucediendo tantas y tantas cosas en el mundo es por la maldad del mundo, es por el pecado que existe en el mundo. El mismo hombre está destruyendo la tierra, el mismo hombre está destruyendo a la humanidad, el mismo hombre está destruyendo a la familia, el mismo hombre se está destruyendo a sí mismo. Pero solamente tenemos una esperanza. Hoy el mundo vive sin esperanza, vive desesperanzado, vive sin propósitos, vive sin un fin, a dónde llegar. Jesucristo, a través de su palabra, de su evangelio, vino a darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida con propósito. Cuando Jesús empezó su ministerio, Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es el amor de Dios, que vino a rescatarnos para darnos esa vida y vida con propósito, vida en abundancia, vida que podamos amarnos los unos con los otros, restaurar familias, restaurar gente, restaurar a la humanidad. Pero el hombre no quiere entender, no quiere venir a Él, no quiere reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Jesucristo vino a salvarte a ti y a mí. Allá en la cruz del Calvario, Él vino a derramar su sangre preciosa, para el perdón de nuestros pecados. Él no quedó allí en la cruz, Él fue sepultado y murió ahí en la cruz y fue enterrado, pero resucitó al tercer día, y dice la palabra de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre, y un día va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el evangelio, la resurrección de Cristo, que un día también nosotros, aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, vamos a ser levantados hacia los cielos y vamos a estar allá en la presencia del Señor, como fue lo primero que quiso Dios, un paraíso para su creación. Pero por el pecado, por la desobediencia,
Caímos de la gracia del Señor y ahora vivimos como está viviendo el mundo. Enfermedades, guerras, pandemias, miedos, temores, temor a la muerte, temor al porvenir, temor a quedarse pobre, temor a no tener cosas. Pero déjame decirte, en Jesucristo tenemos todas esas cosas. En Jesucristo tenemos todas las cosas porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él no vino a darnos una condenación. Hay un enemigo, repito, que viene a hacer esas cosas y las está haciendo. Dios las permite, ciertamente. El diablo no puede hacer nada por sí solo. Dios la permite, pero con un propósito. Por eso dice la palabra de Dios que a los cristianos, los que hemos creído en Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien y por eso nosotros lo entendemos y lo comprendemos y aceptamos las cosas que puedan venir en nuestra vida. Nos preparamos para esos acontecimientos tremendos porque son pruebas que vienen a nuestras vidas y que debemos estar preparados. Y uno se prepara a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de los ayunos. Van a venir cosas tremendas. Pero el cristiano debe estar preparado. Por eso el Señor dice, prepárate para el encuentro de tu Dios. Dios es el que permite todas las cosas en el mundo, pero repito, con un propósito. Con un propósito. Y el propósito es de que tú te sientes a reflexionar, te sientes a pensar. ¿Por qué está permitiendo Dios esta pandemia? Mucha gente no cree, mucha gente está haciendo bullying de todas estas cosas y hasta que pasa algo en su familia empieza entonces el temor. Dios quiere que antes de que vengan esas cosas tú te pongas a reflexionar y tengas misericordia de la gente que está pasando estas cosas. Qué triste es ver cuánta gente metida en la drogadicción, metida en el alcoholismo, metido en el asesinato, metido en robos, metido en tantas cosas que no son agradables a Dios. Y el ser humano pues ya se ha acostumbrado a todas esas cosas, aún se ha comprado, ha puesto cercos en sus casas, se compra pistolas, se compra seguridad, pero la seguridad solamente viene a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Solamente a través de Él viene la seguridad. Puedes tú salir confiado y vivir tranquilo porque solamente Él puede hacer esas cosas. Eso aprendemos, eso lo entendemos en la preciosa palabra de Dios. Y por eso en esta mañana rápidamente yo quiero darte, si tú vives desesperanzado, si tú vives con problemas, si tú vives sin un propósito en tu vida, si te está dando temor las cosas que están pasando, quiero decirte que no tengas temor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. En mensajes pasados hablábamos sobre que no debes estar escuchando noticias que te atemorizan, que te hacen sentir preso en el miedo, en el temor. Debes de leer las promesas del Señor que te dice, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. El Señor es mi escudo, el Señor es mi fortaleza. Y debes de ver eso y sentir esa confianza y sentir ese gozo y esa alegría que solamente en Cristo Jesús podemos sentir a través del Espíritu Santo. Hoy el mundo está viviendo en temores, repito, está viviendo en miedos, está viviendo en desesperanzas, está viviendo esclavizado por las cosas que están aconteciendo en el mundo. Y da tristeza, repito, ¿verdad? Que el hombre está metido, repito, en las drogas y en el alcoholismo. ¿Qué es lo que está matando más gente? En la droga y el alcoholismo. Porque la droga y el alcoholismo te lleva a hacer cosas, las demás cosas, a asesinar, a robar, a mentir, a ser infiel, a hacer tantas y tantas cosas, pero es a través del alcohol. Solamente el alcohol, México tiene el tercer lugar de muertes de tránsito, por accidentes de tránsito, porque todas las personas que han muerto por el alcohol manejan auto y chocan y se llevan a otras personas inocentes. ¿Cuántas personas han muerto a través del ingerimiento, de la inyección de la droga en sus cuerpos?
Está muriendo mucha gente. Más que la pandemia que estamos viviendo ahorita. Más que la pandemia del alcoholismo, de la drogadicción. Y eso no nos da miedo. Nos da miedo estas cosas del virus, de eso. Pero no están muriendo tantas gentes. Ver las cosas de una manera bíblica. El alcohol está matando más gente que la pandemia. La drogadicción está matando más gente que la pandemia que estamos viviendo ahorita, y todos muy tranquilos haciendo bullying. Cuando ya pase esta pandemia, ponen imágenes llenas con licor para poder ir a ingerirlas. Pero el alcohol es el que está matando más gente. Y no lo quieres reconocer tú que me ves y que te gustan las bebidas alcohólicas, que te gusta embriagarte, que te gusta beber, que te gusta perder, estar inconsciente. Yo te digo que Cristo te ama y quiere que tú te arrepientas de ser un alcohólico. Muchas veces no lo reconocemos. Yo tenía una persona que me decía, lloraba conmigo, la señora, contándome sus penas, me decía: ay, señor Montiel, usted lo ve a mi esposo, él tranquilo todo el día trabaja, pero en las noches es una vida insoportable. Se acaba botella y media de licor y se pone impertinente, me golpea y me amenaza. Y al otro día él muy tranquilo sale y todos lo ven como un hombre honorable. Pero si lo conocieran en mi casa. Y así era continuamente, que no sé por qué me tenía confianza esa señora, pero se deshogaba conmigo. Y así hay mucha gente que no conocemos, que está metida en el alcohol y que está haciendo sufrirse primeramente a ella misma, y está haciéndose sufrir a su esposo, a sus hijos, por el alcohol. Y el alcohol lo va a llevar a la muerte y a una vida sin propósito. Por eso yo te invito en esta mañana que tú reconozcas, y voy a tomar un ejemplo de la palabra de Dios para llevarte a tres cosas. Si tú no puedes dejar el alcoholismo, yo te invito a que tomes esos tres consejos. Esos tres consejos que nos dice la palabra de Dios a través del ciego Bartimeo, que fue sanado. Dice la palabra de Dios que entonces llegaron a Jericó, allá en San Marcos capítulo 10, versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Un mendigo, ¿qué es un mendigo? Un mendigo es una gente pobre. Un mendigo es una gente pordiosera. Un mendigo es aquel que pide dádivas. Un mendigo es aquel que no ve más allá de su nariz. Es un mendigo. Pero este mendigo es la condición que vive hoy el ser humano. Vive una vida de mendicidad, pidiendo siempre ayuda, pidiendo siempre salir de lo que está viviendo. Pero vemos que este hombre era un mendigo, y repito, mendigo es un pobre, es un pordiosero, uno que pide dádivas. La palabra de Dios te dice a través de la palabra que si tú vienes a Jesucristo, Él te levanta, Él te saca del lodo cenagoso y te pone en la roca que es Cristo. Y empiezas a vivir una vida con propósito. El ciego Bartimeo era un hombre que vivía mendigando, que posiblemente sus familiares lo mandaban a pedir esa ofrenda, esa limosna. Pedir esa limosna, no lo querían tener ahí en su casa y lo ponían junto al camino para mendigar. Posiblemente él no quería, pero por su condición, pero porque era un mendigo. Miren, en los tiempos bíblicos se veía que un mendigo era aquella gente que vivía en pecado, o que sus padres habían vivido en pecado y por eso había nacido ciego. Entonces, este mendigo estaba ciego pidiendo esas dádivas de la gente. Pero dice la palabra del Señor que, y posiblemente tú, a veces sin reconocerlo, somos unos mendigos, no mendigos, mendigos, ¿verdad? Mendigos que andamos pidiendo dádivas, andamos dando lástima,
ya sea en la borrachera, ya sea en la drogadicción, ya sea en cualquier situación que estés viviendo, que está haciendo infeliz a tu familia. Eres un mendigo. Y Dios te invita que salgas de esa mendicidad. Dios te invita en esta mañana que salgas de esa mendicidad. Dice la palabra de Dios en el versículo 47 que cuando Bartimeo el ciego oyó que era Jesús, el Nazareno, cuando oyó, mira, qué importante es escuchar. Qué importante es escuchar, porque dice la palabra de Dios que por el oír y el oír, por el escuchar la palabra, viene la fe. Posiblemente tú has escuchado de Jesús, has escuchado la palabra del Señor, pero no le has hecho caso. Ni te has puesto a valorar ese mensaje que te está dando el Señor en tu vida. Lo escuchas infinidad de meses, pero tú sigues en lo mismo, en el alcoholismo, en la drogadicción, en ser ratero, en ser asesino, en hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero dice la palabra del Señor que oyó a Jesús. Sin duda había escuchado milagros de Jesús. Aquí Marcos narra el último milagro que Jesús hizo en Bartimeo el ciego, aquí en este evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Y dice que cuando oyó Bartimeo a Jesús, el Nazareno comenzó a gritar y comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Miren, una de las cosas importantes, el primer consejo que yo te doy, que reconozcas tu condición. Reconoce tu condición. Aquí Bartimeo reconoció su condición, que era un mendigo, que era un hombre que estaba viviendo de dádivas, que era un hombre que estaba viviendo de lástima. Reconoció su condición. ¿A quién le gusta vivir así? ¿Te gusta vivir así? ¿Que te compadezcan de ti? No. Y este era un hombre que vivía así, y él reconoció su situación. Él no quería vivir así. ¿Cuánta gente es despreciada porque es alcohólica, porque es drogadicta, porque es ratera, porque tiene cosas que no son agradables para el ser humano? Y es despreciada, es mandada allá al camino, allá a un lado del camino es mandada. Pero oyó de Jesús. Y reconoció su condición, reconoció su situación que estaba viviendo, reconoció que él estaba siendo un mendigo, posiblemente por su pecado, posiblemente por los pecados que sus padres habían hecho. Pero miren, el reconocer, primero reconoce. Este hombre le pidió misericordia. ¿Pero qué es la misericordia? Miren, la misericordia es algo que nosotros merecemos. Es algo que nosotros merecemos, pero Dios nos perdona. Cuando tú vienes con un corazón sincero y decirle: Señor, yo ya no quiero vivir esta vida. Pero primero reconoce tu condición. Yo te invito a que primero reconozcas tu condición. Si estás viviendo una vida que no es agradable a Dios, una vida en la drogadicción, una vida en las adicciones, una vida en el alcoholismo, yo te invito, o haciendo cosas que no son agradables a nuestro Dios, yo te invito a que lo reconozcas, que reconozcas que estás mal delante de Dios y que estás viviendo una vida infeliz por causa de tu pecado. Pídele misericordia al Señor como este hombre le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoció su pecado. Y para que Dios entre a tu vida, tú debes reconocer tu pecado. Y para que Dios pueda perdonar tu pecado con su sangre preciosa, debes reconocer tu pecado y confesárselo al Señor. Dice la palabra de Dios que si tú no confiesas, no hay resultados. Debes de confesar tu pecado. Y este hombre reconoció su pecado, reconoció su condición y le pidió misericordia al Señor. Pídele al Señor. Miren, yo un día le pedí misericordia a Dios. Yo un día le dije: Señor, ya no quiero vivir esta vida de alcoholismo. Ya no quiero vivir esta vida, Señor. Cámbiame, Padre.
Manifiéstate en mi vida. Manifiéstate, Señor, con lágrimas en mis ojos, porque yo estaba haciendo infeliz a mi esposa, haciendo infeliz a mis hijos. Y una frase que nunca se me olvida, una frase que nunca se me quita de mi mente, que siempre la tengo en mi mente, que Dios me la puso ahí para que no se me olvide, que me dijo mi esposa, cuando ya me iba a dejar un día: mis hijos no quiero que crezcan con un hombre borracho. Mis hijos no quiero que crezcan con un hombre borracho. Y allí iba mi esposa con sus 3 hijos, con mis 3 hijos. Ahí van los 3. Pero yo le pedí perdón, yo busqué todas las maneras, y hasta que un día vino la luz a mi vida. Que busqué al Señor. Que Él me buscó primero a mí, pero yo también le busqué a Él. Primero me buscó Él a mí y yo le busqué a Él. Es algo así. Él me busca primero a mí y después Él te da las fuerzas a través del Espíritu Santo para que tú llegues al conocimiento de Él. Y aquí este hombre ciego, él reconoció su manera de vivir y le pidió misericordia. Y al único que le podemos pedir misericordia, a nuestro Padre Celestial. A través de Jesucristo, que tenga misericordia de nosotros. Pero mira, hay obstáculos en nuestra vida. Aquí había un obstáculo, aquí la palabra en el versículo 48 dice: y muchos la reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Posiblemente en el mundo te van a decir para que no vengas a Jesús, para que no le pidas misericordia a Dios a través de Jesús. El mundo, tu religión, tus principios, tu manera de pensar, vas a dejar esas cosas. El mundo te va a poner obstáculos, va a decir: cállate, ya deja de estar hablando. Porque el diablo usa a la gente para que tú no vengas al conocimiento del Señor. Pero yo te invito en esta mañana tarde, a que te arrepientas, que reconozcas tu condición que estás viviendo en esta hora. ¿Cuál es tu condición? ¿De temor, de miedo, de incertidumbre, de falta de esperanza, de alcoholismo, de drogadicción, de ser un infiel, de ser un ladrón, de ser un asesino? Arrepiéntete en esta hora. Yo sé que tu vida no es tranquila, tu vida no está en paz, no está en paz. Jesús viene a darnos libertad, nos viene a dar paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Jesús quiere darte paz, quiere darte libertad, romper esas cadenas que te tienen atado a todas esas cosas que te estás haciendo vivir una vida que no es agradable a nuestro Dios. Por eso Bartimeo el ciego le decía a la gente: cállate, cállate, le reprendían para que se callase, pero él no hizo caso de esas cosas. No hagas caso de esas cosas que te dice la gente. Eres muy religioso, eres esto. No le hagas caso. Tú sigue buscando al Señor, sigue clamando al Señor, síguele pidiendo a Dios por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, que tenga misericordia de cada uno de ellos. Dice la palabra del Señor. El Señor, mira, cuando tú clamas con todo tu corazón, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando tú lo haces sinceramente, que sale de lo más profundo de tu corazón, el Señor se detiene. Iba caminando él hacia Jerusalén para ser apresado y crucificado, pero él, aún en ese mismo instante, él se paró y llamó a Bartimeo. Se paró y lo llamó. Él te está llamando. Jesús está aquí ahorita. Y Él te está llamando. Él te está llamando en esta mañana. Él te está diciendo que Él quiere cambiar tu vida, que Él quiere hacerte diferente. Dice que Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y dice que Bartimeo, el ciego, arrojando su manto, o sea, arrojando lo que le estorbaba, todas tus tradiciones, todas tus religiosidades, todas esas cosas que te estorban, todas esas cosas, dice la palabra, eso significa el manto. Se despojó Bartimeo. Despójate de toda cosa.
Despójate de tu religiosidad, despójate. El ser cristiano no es ser religioso. El ser cristiano es ser salvo y tener una vida eterna después de esta vida. Todos vamos a morir, todos. Y como siempre lo digo en mis predicaciones, mi abuelita me decía, no voy a quedar para reliquia. Todos vamos a morir, pero ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿A dónde la vas a pasar? ¿En el infierno o en el cielo? En el cielo se entra a través de Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No es por tus obras, no es por tu religión, es por la sangre preciosa de Cristo Jesús que heredamos el cielo y la vida eterna. Así que este hombre arrojó todo lo que tenía, todo lo que le estorbaba y se levantó, dice la palabra. Se levantó, tú levántate, levántate. Ya no estés ahí metido en tu cuarto, alcoholizado, drogadicto, ahí triste pensando en las cosas que hiciste y pasadas. Levántate y ven a Jesús. Él te está llamando, Él se ha parado, Él está aquí ahorita. Él se ha parado, Él te quiere ayudar, Él te quiere ayudar en la situación que tú estás viviendo, que es de dolor, que es de tristeza, que es de desesperanza, que es de esclavitud. Él te quiere ayudar. Quita todo eso, despójate de toda cosa y ven a Él. Y dice la palabra de Dios que, y dirigiéndose a Él, o sea, Bartimeo se dirigió a Él y Jesús le dijo, ¿qué deseas que haga por ti? Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y qué necesitaba este Bartimeo? La vista. No sé qué necesites tú. Dejar el alcohol, dejar la droga, dejar la infidelidad, dejar de ser ladrón, dejar de ser asesino, dejar de ser un mentiroso, dejar de ser, estar adicto a la pornografía, estar de ocioso. ¿Qué quieres que te haga? Dice, hoy te pregunta el Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Tú dile ahí en tu lugar, donde estás ahí. Yo quiero ya dejar esto, Señor, porque me ha hecho ser infeliz. Búscale al Señor, búscale. ¿Qué deseas que haga? Le dijo Jesús. Y el ciego le respondió y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, que recobre la vista. Su necesidad era recobrar la vista, porque recobrando la vista, él podía hacer ya todas las cosas. Él no quería que dinero, él no quería que lo mantuvieran, él quería la vista para poder trabajar. No quería ser un mendigo, él quería ser un hombre que producir y ser de bendición para otra gente. Entonces él no le pidió riquezas, no le pidió compasión, no le pidió nada de eso. Le pidió que recobrara su necesidad prioritaria. ¿Cuál es su necesidad prioritaria? Yo en mi caso, cuando yo conocí a Jesús, mi necesidad, a mí me gusta trabajar, pero mi necesidad prioritaria era dejar el alcohol. Y yo le pedí al Señor, quítame este vicio, Señor, quítamelo. Y me lo quitó. Yo era de las personas que no le decía no a mis amigos, todos sí. Pero el Señor me dio el poder, porque yo se lo pedí. Yo se lo pedí. Y me dio el poder de decir no a aquellos que me invitaron a tomar, a embriagarme. Me despojé de todas esas cosas. Y el Señor quiere que tú te despojes. Y este Bartimeo le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. O sea, creyó en Jesús y ya después le siguió. Ya no nos cuenta más la palabra de Dios de Bartimeo, pero sin duda fue un seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que dio testimonio de todo lo que Él había hecho en su vida. Yo te invito en esta mañana a que tú te arrepientas y que busques al Señor. Y quiero confirmar este mensaje pidiéndote primero que reconozcas esas cosas, estos tres, lo que yo te he dicho en esta mañana a través de la palabra. Que reconozcas tu situación primeramente, que vengas a Jesús, que clames a Jesús y que le pidas lo que te está haciendo infeliz en tu vida. Amén. 3 cosas. Reconoce tu situación, ven a Jesús y pídele lo que te está haciendo vivir una vida
sin propósito.